y bienvenidos a Chiyonokan Oriente, soy Frita López Zagar y tenemos series y pues ya están viendo la imagen. Vamos a hablar de un clásico que no es otra más que Macros y que obviamente pues todo el mundo la conoce feamente como Robotech, pero bueno, Robotech es una cosa, Macros es otra. Estados Unidos lo que nos hizo favor fue de pegar todo Robotech y pensar que Macros es parte de Robotech, cuando no, nada que ver una cosa con la otra. Es una historia completamente independiente, vamos a llamarlo así, y que pues creo que la vi por ahí en la plataforma que usted ya conoce. Lamentablemente no viene o no venía con el doblaje original, que sabemos que Rick Hunter lo había hecho el mismo que le puso voz a Pegaso de Saint Seiya. Y entonces pues como que ahí ya no gustó mucho el asunto. ¿Por qué vamos a hablar de esta? Porque me parece interesante hablar de un mecha clásico, el cual pues se transmitió por aquí como en la década de los 80, vamos a hablarlo así. Tiene a su vez bastantes capítulos, estaba checando porque no me acordaba muy bien, 36 capítulos de lo que vendría siendo la primera saga. ¿De qué nos va a contar esto? Pues bueno, son humanos del futuro, digámoslo, ¿no? Y vamos al año 1999. Recordemos que para muchos de la década de los 80, en el 99 siempre nos plantearon que el mundo se iba a acabar. Por lo tanto, pues era como un anime apocalíptico, donde esta gigantesca nave alienígena tiene un violento ingreso atmosférico que de hecho cae en Cataplum sobre una isla en Ataria Sur y de hecho le da papas fritas a la Tierra, vamos a decirlo así. Por lo tanto, en la década de los 80 nomás, en esta televisora favorita Telerisa, pues consideró que eso era lo suficientemente fuerte para los chavos de aquella época. Y esa escena siempre era censurada porque se le consideraba suficientemente fuerte con lo que respecta a que se deshacía la Tierra. Acaban pues en el Océano Pacífico y bueno, empieza una investigación porque descubren esta nave y empieza esta coalición de países, que es lo que se va a hacer como United Nations Government, Gobierno de Naciones Unificadas, UN. Y bueno, empieza como un proyecto armamentístico y también de ver cómo chirimbas funciona esa nave, que es lo suficientemente grande y que pues puede albergar a toda una ciudad ahí adentro, que es la primera vez que Japón nos plantea durante esta historia de Macros que una nave de ese estilo pueda albergar a toda una población, vamos a llamarlo así. Y bueno, después de esto empiezan a ver qué tipo de tecnología tiene y se le bautiza como ASS-1, Alien Starship, porque ya nos están hablando aquí de una nave alienígena. Y después, tras su restauración, se le conoce como SDF-1 Macros, más o menos así va el asunto. Y bueno, tras esto, pues vamos viendo cómo ellos también pues van viendo qué hacer con esto, que les cayó así repentinamente. Y lo interesante se empieza a poner dentro de esta historia porque se van a enfrentar con una raza de guerreros llamados Centraedi, que vendría siendo como seres humanos, pero altísimos, que de hecho a los seres humanos se les empieza a llamar micronianos. Y los Centraedi pues están extrañados de ver a estos pequeños humanitos. Digamos que ahí es donde empieza a tomar más forma lo que vendría siendo Macros, al enfrentarse con esta raza de guerreros, a defenderse, a aprender a usar la nave Macros,
que se convierte en un robot. Y a estos robots y a este tipo de historias en Japón se les denomina mecha, y que obviamente no es una historia que digamos muy para niños, digamos que era para adolescentes en aquella época. Recordemos que el papel principal era Reed Hunter, y tenemos a Lisa Hayes, porque así le pusieron en español, pero su nombre original era Misa Hayase. Por lo tanto, también dentro de esta historia vemos pues que Rick Hunter está pero perdidísimo y enamoradísimo de la estrellita, que siempre tiene que haber una estrellita marinera, llamada Lin Min Mei, china, por cierto, por el nombre. Y pues la chava pues hacía ahí sus jaladoskis dentro de la historia, y que pues Lisa Hayes, una capitana que simplemente no era la bonita de la historia, se queda con el galán, que es Rick Hunter, ¿no? Y por lo tanto pues ahí se desarrolla esta historia. Y también hay otro que es uno de los mejores pilotos, que se llamaba Maximilian Janus, o pues sí, creo que le pusieron Maximilian, si mal no voy, uno de pelito azul. Por lo tanto, todos ahí van teniendo su historia, porque son personajes lo suficientemente bien estructurados con lo que respecta a una historia de anime, y que dista mucho de lo que las personas piensan que es una caricatura, ¿no? Que es para niños. Es lo suficientemente rápida, pero profunda, con lo que respecta a también cómo estos centraedis pues también se empiezan a enamorar de las humanas, digamos, y entonces también buscan de cierta manera a hacerse pequeños, así al tamaño del ser humano, vamos a llamarlo así, porque así también empieza a pasar dentro de esta historia, y que obviamente tampoco de verdad entienden por qué hay parejas, por qué hay sentimientos, porque ellos siempre han sido una raza extraterrestre guerrera. Entonces aquí Japón, nada tonto, te empieza a mencionar eso que nosotros creíamos ciencia ficción o fantasía. En primera, una nave grandísima donde puede albergar mucha población, y que bueno, si lo trasladamos a real, tenemos estos denominados cilindros o muamua, ¿no? Que supuestamente dijeron que era una nave que tenía pues población pudiera ser allá adentro, y una especie de ecosistema que también nos empiezan a poner dentro de macros desde los 80. Interesante también que nos pongan una raza guerrera, que serían los centraedis, y que a lo mejor pudiera estar basado en parte de estas tablillas sumerias, donde hablan de estos seres gigantes llamados los Anunnaki, y que también a lo mejor un poquito de referencia del libro de Enoch, donde los ángeles caídos se empiezan a meter con las humanas, que es más o menos la referencia que tenemos dentro de macros, y que bueno, si le seguimos rascando podríamos encontrar muchas más cosas y referendos que para armar esta historia tuvieron obviamente que basarse en cuestiones a lo mejor históricas, y a lo mejor trasladarlas a una especie futurista con estos arquetipos de naves que se transforman en robots y que son como para defender. Recordemos que Japón, con lo que respecta a los mechas, lo que habla es que a ellos les gusta hacer estos robototes simplemente y sencillamente para armar las escenas de acción, para que se vean más impactantes, más imponentes,
y que con esto pues la persona que está siguiendo el anime se emocione a ver estas batallas de forma gigante, que no sería lo mismo que fueran dos personas peleándose a puños, sino ya meterles tecnología, porque sabemos que Japón muchas veces está viendo hacia allá, hacia el mero tecnológico, hacia el robot, hacia la inteligencia artificial, y todo este tipo de cosas también están reflejados en animes. No por nada, yo creo que Macross como tal, y que también tiene un OVA llamado Do You Remember Love, que alguna vez llegué a verla, y cuando la vuelva a rever ya te platico todo el contexto. Si mal no me equivoco, es como una especie de resumen de lo que pasa dentro de la serie, pero también va consolidando lo que es la relación entre Rick Hunter y Lisa Hayes dentro de esta historia. Se va rapidísimo la película, 1 hora y fracción creo que dura, si mal no voy, y ciertamente, como yo lo digo, lo que es Robotech sí es como que un antes y un después de cómo vemos toda esta cuestión que parecía fantástica cuando nos las platicaban de niños, pero que a lo mejor a ciencia cierta allá hay especies de investigaciones para crear estas historias, y que de cierta manera puedo poner que Robotech es una de historia sencilla en apariencia para las complejidades que luego hemos visto en los mechas. Digo, para esto y sería otra historia que de referencia, y primero que Macross, pues está Gundam, que tiene también muchas historias y que a lo mejor entraremos en una de ellas para que se den una idea de del contexto que tiene Japón, y que no lo dudo que también tengan ahí sus búsquedas e investigaciones con respecto a los fenómenos ovnis, y que también te voy a traer este estilo de temas dentro del canal, pero esa sería otra historia. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de Macross? Que sí te la recomiendo ampliamente que la veas para que disipes tus dudas de cómo se hacía una animación de corte clásico, vamos a llamarlo así, y que ya traían este contexto, y a lo mejor también entre programación predictiva con lo que vendría siendo el fin de la humanidad, cómo trasladarse esta humanidad al espacio. Pero curiosamente no estamos hablando de una población común y corriente, sino estaríamos hablando de estas grandes élites, y esa vendría siendo a lo mejor parte de esta idea, y que obviamente pues casi siempre en el caso de Macross, que tenemos a gente que es militarizada y que son los que rigen, digamos, la nave, sobre todo Rick Hunter, que pues de un piloto X va también subiendo lo que vendría siendo de grado y de experiencia. Entonces, pues yo espero que te haya gustado este pequeño compendio para que la busques, y sobre todo te la recomiendo con el doblaje original, porque sí te la recomiendo así, o en su defecto si la puedes conseguir en japonés con subtítulos también, porque digamos que en inglés no tienen como que la suficiente fuerza para doblar los animes, y sí decaería mucho la historia. Y bueno, hasta aquí te dejo esta reseña, por mi parte es todo, y recuerda inscribirte, darle clic a la campanita, darle tu me gusta, y así vas fortaleciendo el canal de Ichiyo no Kana Oriente. La gente se va a ir dando cuenta de todos los contenidos que tenemos hasta ahorita. Y bueno, por mi parte es todo, y donde veas este video que tengas buen día, buena tarde y buena noche. Hasta luego.